Ok, vamos a arrancar esta conexión de Instagram Live. Es la primera vez que hago Instagram Live, así que me disculpan los errores. Estoy esperando que se conecte mi amigo Jonathan, que está en Suiza. Jonathan, que es además un excelente terapeuta. Entonces, tan pronto se conecte Jonathan, arrancamos la charla. Que no quiero además que sea una entrevista, sino que sea una charla, por eso quise que fuera una charla, porque no quiero ser un entrevistador. A ver, si ya aparece por acá Jonathan. Transmite en vivo con Arenales. Arenales. Ahí está. Listo, amigo, ya te vi. Esperando que tú aceptes la llamada. Y ahí estamos, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más, amigo? Qué alegría verte. Gracias, igualmente, me alegra mucho. Gracias por la invitación. Bueno, amigo, la primera vez que hacemos Instagram Live, además, no, porque tú tampoco habías hecho Instagram Live. Exacto. Primera vez que hago un Instagram Live. Bueno, amigo, yo no uso Facebook y tú sí usas mucho Facebook, entonces esta vez vamos a cambiar las reglas del juego. Así es. ¿Cómo vas, amigo? Bien, amigo, aquí disfrutando de una noche de luna llena. Entonces, estamos haciendo así como un poco el escenario como para imaginarnos que estamos afuera. Total. ¿Qué hora es allá, amigo, en Suiza? Exactamente unas 7. De la madrugada, ¿no? Sí, señor. Vaina. Ah, bueno, amigo. Bueno, acá son las, sí, 6 y 7 de la noche. Bueno, amigo, pues bienvenido, me alegra mucho verte otra vez. Yo realmente tengo, no sé cuántos años tenemos de amistad, amigo, unos 10 años quizá, Quizás sí. ¿no? Unos 10 años de amistad. Para quienes no conocen a Jonathan, Jonathan es comunicador social también, pero Jonathan no se dedicó pues a la parte de los medios ni a la comunicación como tal, sino se dedicó a la terapia y además lo hace de una manera impresionante. Yo quiero decirte, amigo, creo que nunca te lo he dicho, pero es que sea la oportunidad para hacerlo. Eres la persona más coherente que conozco. Uy, amigo. Eh, en serio, y no por el hecho de uno estar, dijéramos, de dar un mensaje y aferrarse a ese mensaje y actuar en torno a ese mensaje quiere decir que uno es coherente, sino creo yo que coherente es el que cambia de camino cada vez que lo desea porque ve que no le funciona aquello, entonces, no, pues voy a experimentar otra cosa. Y ahora esta es mi verdad, y ahora esto es lo que siento que es. Y creo que esa es tu coherencia, amigo. O sea, de verdad te admiro mucho por eso. Gracias, amigo. Pues es un honor que mi amigo, que obviamente es mi amigo porque tenemos mucho en afín, ¿cierto? Compartimos muchas cosas en afín y es un Cierto. lindo y maravilloso espejo en el cual puedo ver la grandeza del Padre y agradezco mucho el amor que me compartes y lo que ves en mí, que eres tú también. Y acabas de decir algo muy importante, acabas de decir algo muy importante que todo cambia. En esta forma, en este forma de vida, en esta forma de existencia, todo es relativo, todo cambia. Y comprendí durante mi proceso, que sigue el proceso, porque el proceso es hasta que realmente uno se despierte y comprenda que soy uno con la fuente y con todo lo que me rodea. Eh, Ese proceso consiste en ser flexible y comprender que uno no sabe nada, ¿sí? Lo único que Ok. uno alcanza a saber es que, pues, sentir, es más sentir, es un sentir. Es aprender a escucharse cuando uno ya siente que no está vibrando en una frecuencia o en una situación, empezar a seguir el corazón a donde lo lleve, ¿no? Y confiar. Es como lo que más he logrado aprovechar en esta existencia. Aprender a escucharme, aprender a confiar en esas intuiciones o en ese llamado interno que todos tenemos, ¿sí? Y, y, Ujú. y seguirlo, porque en realidad he comprendido en mi búsqueda que
todos los que yo veo afuera, todos los personajes, ¿sí? Todas las personas, los escenarios, las situaciones, no importa en qué parte de la forma te encuentres, siempre vas a encontrar con esas personas que te van a guiar y te van a orientar porque eres tú mismo en otro estado, ¿sí? En otro estado Ok. de vibración. Es como si todos estuviéramos enlazados, no hay nada suelto, no hay ningún cabo suelto en el sueño o en el universo. Y absolutamente desde el ser más microscópico como el más macro es uno, ¿sí? Y entonces el que está más arriba jala al que está más abajo y el que está más abajo jala al que está más abajo. Y Ok, así todos nos vamos, porque al final es uno solo, ¿sí? Es como cuando uno se da un consejo y lo escucha y después uno ese mismo consejo se lo da en otro momento, bien, ¿sí? entiendo, amigo, pero para los que acaban de conectarse que de repente no tienen como el conocimiento, dijéramos, de esto de la unidad, ¿sí? Vamos primero como empezar con lo más ligero, ¿ok? Claro, ¿sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, de la parte humana. Tú, bueno, tú has hecho cantidad de capacitaciones, eres terapeuta ante todo. Eh, Humanamente, ¿cómo percibes esto que está pasando? O sea, lo que está ocurriendo actualmente con la situación de la pandemia. ¿Cómo percibes tú esto? Bueno, antes que para contestar esa pregunta, primero quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. ¿Cierto? Les quiero enviar un fuerte abrazo de parte de nosotros, obviamente, de Simón, que ya cayó listo. Y, y gracias por acompañarnos. A cada uno de ustedes, muchas gracias por sacar este tiempo y esperamos que esta charla aquí entre amigos la podamos expandir con ustedes y que esto que hablamos acá les pueda llegar a sus vidas también, les pueda aportar algo en sus procesos y les permita crecer también, despertar, porque en realidad crecer ya somos uno, simplemente lo que se nos fue dado ya fue dado y todo lo que se nos tenía que dar ya está, ¿sí? Simplemente estamos recordando ese sueño, ¿no? Estamos recordando quiénes somos realmente. Entonces, como lo dije anteriormente, no sé nada, Ok, simplemente, simplemente desde mi perspectiva, ¿sí? Desde lo que yo alcanzo a percibir para mi proceso, es ujú, que esto que nos está pasando es algo que yo realmente pedí, ¿sí? Aclaro, es mi proceso y yo lo puedo ver así. ok, Yo lo pedí porque yo hace un año aproximadamente tomé la decisión de tomarme un espacio, un break, para poder digerir estos casi 16 años de búsqueda o, sí, 16 años de búsqueda que llevo profundos, conscientes, honestos, disciplinado y voluntario. En mi búsqueda llegué a un punto donde por los caminos que empezaba llegaba al mismo punto, a todos los que empezaba llegaba al mismo punto y ese punto era no hay culpables, no hay ningún culpable afuera, ¿sí? O sea, por más que intente encontrar un culpable me daba cuenta que cada quien primero es mi espejo, soy yo, es otra forma, otra manifestación de mí, ¿sí? Y ujú, segundo, que cada personaje al cual queremos culpar también tiene una historia y lo hace como sabe y lo hace como puede y cada quien en su proceso está intentando estar bien, estar en paz. Entonces, ujú. eso me invitó como a quietarme y a decir necesito algo más. Y llegué a los caminos como de la unicidad, o en eso estoy intentando mantenerme, porque es muy Ujú. difícil con tanta distracción que el mismo sueño tiene, porque es un sueño dual, Cierto. ¿sí? Es un sueño donde todo el tiempo es como una ola que va y viene, entonces vienen los momentos alegres y luego vienen acompañados de tristes y luego vienen, y en realidad es que simplemente yo o los determinamos de esa manera, son buenos, son malos y por eso nos vemos afectados en ese vaivén de la dualidad. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo puedo compartirte y compartirles es que
yo hace un año tomé la decisión de hacer como una cuarentena, ¿sí? Hacer una búsqueda, hacer un retiro interno, y tú lo sabes, me vine a Sí, vivir a sí. Suiza Ah, y desde que estoy viviendo aquí en Suiza, entonces he estado muy conmigo mismo estudiando Hochdeutsch y Suizetisch todo el tiempo, suizo-alemán y alemán. Y ujú. entonces eso me ha permitido soltarme un poco de tantas cosas y escucharme realmente, porque cuando tú aprendes un nuevo idioma es simplemente observar la manera de pensamiento que tengas, es observar el sistema de creencias y el sistema de pensamientos, porque obviamente un idioma se basa en cómo piensas, hablas, ¿cierto? Ujú. Y entonces me he encontrado con un sistema de pensamiento o un sistema de idioma que es muy diferente al español o al castellano, ya que el castellano o el español es muy lírico, muy poético, tiene demasiados sinónimos y tú puedes jugar de la manera que sea, al final te vas a entender, ¿sí? Pero, Amigo, señor, ¿qué idioma hablan en Suiza? ¿Qué idioma es? bueno, aquí en Suiza se hablan cuatro idiomas oficialmente. Se habla el alemán para la parte alemana suiza, se habla francés para la parte francés suiza, se habla italiano en la parte italiana suiza y se habla romansh, que es otra parte que está entre Italia, Austria y Alemania. Tú estás en la parte de Alemania. Alemania, sí, Ok. en el cantón de Zurich. Te tocó, o sea, tú eres que una parte de Italia, amigo, que se te facilita. Se te facilita, sí, sí, se te facilita el italiano. Sí, algo. Sí, claro, porque viene la misma raíz nuestra, el Ah, romance. Entonces, bueno. Lo cierto es que adicional, Suiza tiene su propio dialecto, que es el suizo, y es como, es un idioma, ¿sí? Es un idioma suizo, pero es como una especie de raíz alemana. Entonces, la gramática es muy similar, pero obviamente la pronunciación cambia y sin embargo adopta muchas palabras francesas y muchas palabras italianas o latín, del latín. como el portugués y el español, más o menos. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, eh, justamente estoy tomando mis clases actualmente por internet y entonces, como estaba viendo mis clases anteriormente aquí en Suiza, pues estaba en una escuela suiza alemana y el enfoque era un alemán suizo, o sea, un alemán práctico para Suiza. Y ahora estoy tomando clases con una chica que es italiana, suiza italiana, pero ella me está enseñando el Hochdeutsch, que es el alemán, y entonces he tenido que prácticamente incluir nuevo vocabulario y, en fin, lo más complicado de este idioma es que así como es, así funciona el sistema. E igualmente cada idioma funciona como se habla y como se piensa. Entonces, ¿a qué voy? El idioma es muy exacto, demasiado exacto. Por eso tal vez he podido ver otra perspectiva de la dinámica del mundo, porque les confieso y te confieso que anteriormente yo pensaba que había cierta rosca a nivel mundial de que estos eran más privilegiados y se autodeterminaron más privilegiados que estos porque estos y estos y estos, y en realidad eran puros juicios, porque ahora que vivo acá comprendo, ¿sí? Que en primer lugar no hay mejores ni peores, simplemente allá gozamos de unos privilegios, pero padecemos de otros, y aquí se gozan de otros, pero se padece de otros, porque es Ok. una dualidad, ¿cierto? Entonces, la estabilidad total no se va a encontrar en la forma, no se va a encontrar en un lugar o en un país o en una pareja o en un clima o X o Y. Simplemente es como en el proceso en que estoy, en la búsqueda en la que estoy, es encontrando ese equilibrio interior, ¿no? Amigo, Y sí, tú decides irte para Suiza y desde que estás en Suiza, porque pues lógicamente somos buenos amigos, no nos comunicamos todos los días, pero cada que nos comunicamos tenemos este tipo de conversaciones que ahora la hicimos pública, pero pues es decir, esta conversación que estoy teniendo con Jonathan, para los que nos están viendo, es lo que hablamos cada que nos llamamos cada 2 o 3 meses, que es que nos hacemos una llamada y son llamadas de 1 hora. Bueno, de hecho tenemos 1 hora para la transmisión porque es lo que permite Instagram. Eh, pero sí he notado que tu madurez ha crecido muchísimo mientras has estado allá y entonces quería hacerte una pregunta. Alguna vez leí la historia de Buda, quizá tú la conoces. Buda, pues el de príncipe criado con Gautama. todos los lujos, sí, de Gautama, de Siddhartha Gautama. Ujú. Siddhartha emprende bueno, antes de marcharse, está con una mujer con la cual tiene un bebé,
y él se va a abandonar a la mujer, su bebé, sus riquezas, y se va a andar el mundo pues por su búsqueda. Ujú. Y muchos años después regresa al reino, cuenta la historia que la esposa sale y lo abraza, y el hijo también, que ya está pues grande, y la esposa llorando lo mira a los ojos y le dice, oye, dime algo, respóndeme sinceramente, si te hubieras quedado aquí conmigo y con nuestro hijo, ¿hubieras logrado lo que lograste con tu viaje, con todos estos años, con tu búsqueda? Y él le responde muy sinceramente, sí, sí lo hubiera logrado, pero en ese momento no lo sabía. Ajá. Ok, entonces te pregunto lo mismo. Tú decides irte para Suiza, la decisión, no sé si fue realmente voluntaria porque tú, ok, quiero vivir esa experiencia, o fue algo más bien como bueno, arriesguémonos a ver qué pasa y estando allá como que empiezas a encontrar otro tipo de conocimiento, no sé cuál es tu situación, pues. Mira, amigo, la verdad es que cuando empezamos la conversación te contaba que prácticamente uno tiene unas ideas y uno tiene unos planes, pero prácticamente una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que ya está escrito en tu guión, prácticamente. Y ese Pero guión, hay un guión. sí, todos tenemos un guión y ese guión está escrito desde los mismos actos que hemos construido existencia tras existencia, porque en realidad, digamos, voy a tocar temas que tal vez para algunas personas puede ser susceptible, pero pues aclaro que no es con esa intención, ¿no? Es simplemente una forma de percibir la existencia. Ok. Entonces, aparentemente nosotros comparamos la vida con vida y muerte, ¿sí? Pero en Ujú. realidad simplemente es lo mismo. La muerte es una forma de cambiar de ropa, ¿sí? Es como de repente aquí tal vez me cambio el nombre, ¿sí? Y muero para un anterior nombre, pero sigo siendo yo, pero cambio el nombre, ¿sí? Ok. Entonces es lo mismo, cambia el personaje, pero la esencia es la misma, porque es el único que existe y ese somos todos, somos uno. Entonces lo único que cambia es el escenario y el personaje, pero el ser, el observador, sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, existencia tras existencia o instante tras instante, tú estás creando un guión desde tus creencias, desde tus juicios, desde tus decisiones, desde lo que tú pienses o creas. Y con base a eso, estás prácticamente construyendo tu nueva parte del guión, ¿sí? Amigo, hago un paréntesis. Yo quiero hacer una pregunta. Quisiera saber si las personas que se conectan por Instagram de mi ¿qué? Ajá, de tus seguidores, dijéramos. Desde mi perfil, ¿pueden observar el video también? Claro, 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 todos, y pueden comentar. Ok. A ellos también les aparece que tú estás a esta hora en vivo, sí, señor. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, porque me da como cosa que las personas queden ahí como esperando que no les llegue la invitación. Ujú. Sí, sí, sí. Listo, entonces, siguiendo el tema, cuando tú empiezas a pedir asistencia, cuando tú eliges ser guiado por el Espíritu Santo, por la divinidad, por la fuente, por la vida, por el universo, como... Gracias, ya me confirmaron que hay aquí unos Ujú. hermanos amigos de Nueva York. Bienvenidos. Genial. Entonces, cuando tú empiezas a pedir la asistencia, es como un diálogo interno que yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Que es eso que llamamos intuición y empezamos a sentir como ese llamado, esa búsqueda. Entonces, tú puedes tener ciertas nociones de lo que va a pasar en tu futuro, porque desde niño yo sabía que iba a vivir en el exterior y desde niño he viajado bastante al exterior, pero yo tenía la idea de vivir por esta zona. Entonces, pues todo se fue dando y la decisión de vivir acá realmente fue tomándose de un momento a otro y se fue como enlazando de una manera natural. Y aquí estoy, simplemente es así. Entonces, lo que yo sí he notado en este proceso es que entre uno más force las cosas, por ahí no es, ¿sí? Porque cada situación que experimentamos, cada cosa que vivimos, es la entrenamiento exacto para la siguiente parte del sueño, para el siguiente escenario, para la siguiente parte del guión. Entonces, Ok. al intentar adelantar el proceso, simplemente no estás preparado. Es como tratar de madurar un aguacate
a la fuerza espicharlo, envolverlo y uno al final pues puede lograr cierta madurez, pero no va a encontrar la óptima, ¿no? Ir en contra como de la naturaleza es ansiedad, simplemente ir en contra de las cosas es muy desgastante y todo lo experimentamos, yo lo experimenté muchísimo porque obviamente en mi proceso tal vez me dibujé un poco la figura rebelde para poder como abrirme el camino, ¿sí? Y en ese Ok, abrirme el camino, obviamente, le he movido el proceso a muchas personas, que soy yo mismo, y al moverle el proceso a otras personas, me lo muevo a mí mismo, y eso ha sido parte del proceso. Entonces, al estar acá en Suiza, me ha tocado asumir mucha responsabilidad, porque, como te decía, aquí es muy preciso todo, todo es muy preciso, ¿sí? Y si tú quieres simplemente estar en paz, tienes que aprender a adaptarte, ¿cierto? Y si tú quieres integrarte y tú quieres hacer parte de un sistema, tienes que dar también para poder recibir, porque no solamente tengo que esperar recibir, recibir, sino doy. Y al final, cuando tú ok. comprendes esa ley tan importante, que dar y recibir en verdad es lo mismo, es como si tuvieras una llave mágica, como si tuvieras una llave que abre cualquier... Se está entrecortando la... Ah, no, ya ahí ¿Ya? está bien. Ok. ¿Ahí me escuchas, amigo? Sí, perfecto. Ok. Perfecto. Hace un momento tocabas un tema y es el tema que, bueno, la idea de que yo sea amigo de Jonathan no significa que comparta lo que Jonathan dice. De hecho, tenemos muchos puntos de desencuentro que no compartimos y es lo chévere de la amistad de poder dialogar, ¿no? El tema de la reencarnación, por ejemplo, yo desde niño fui criado con unos conocimientos donde tenía, dijéramos, ese esos lineamientos de que existe un más allá, de que uno viene y parte y luego vuelve a venir, es decir, que esto era un ciclo, pues, como los budistas lo manifiestan. Pero ahora ya no creo en eso. Ujú. Tú estabas hablando de eso, de reencarnar, de que uno dejaba el traje y luego volvía y tomaba otro. Eh, sí creo en eso de cierta manera, hasta cierto punto, por una razón, y es porque, ok, admito que todo es unidad porque así lo he vivido, así lo he sentido, creo que es de esa manera, ¿ok? Pero si todo es unidad, significa que la unidad en sí misma, que es una sola, lógicamente es la unidad, es el todo, pues no puede retornar porque ella es una sola, ella es lo que es. Lo que viene y se va es el vestido, pero el vestido se deshace y se crea uno nuevo, totalmente nuevo. Para mí no hay ese volver a empezar un ciclo diferente donde se conserva una individualidad, sino cada persona es un disfraz nuevo. Nunca hubo un disfraz como él, no habrá un disfraz como él. La unidad viviendo una experiencia única, muy precisa y muy limitada. Cuando se acaba, se acaba. Y es lo mágico, porque es no tener esperanza. Entonces, bueno, vivo esta vida como la puedo vivir con la conciencia que tengo Ujú. y, y bueno, pues si más adelante hay algo más, pues bueno, bienvenido, pero pues no me interesa en este momento porque no hay certeza. Y es lo bonito también de pensar de esa manera. Claro, amigo, es que en realidad, mira, desde mi perspectiva, simplemente, como tú decías al principio, yo he estado cambiando como de camino cada vez que lo necesito, ¿sí? Cierto. Entonces yo te lo explico de la forma en como yo lo estoy aprendiendo. Simplemente existe como una escalera, llamémoslo así. Existe una escalera de grado de conciencia o de grado de despertar, porque si hablamos de evolución, estaríamos hablando de que nosotros simplemente perdimos la esencia para hacer nada, para volver a hacerlo todo, y en realidad eso es un pensamiento dualista, Cierto. ¿sí? Entonces la Ujú. escalera que te comparto o les comparto simplemente presenta la situación de esta manera. La escalera básica, en la parte de abajo de la escalera existe el dualismo extremo, que es el fanatismo total. Es como el grado más profundo del sueño que estamos experimentando algunos o que estamos experimentando o experimentamos ya.
Es cuando nos aferramos totalmente a una idea y no nos salimos de ahí. Y la verdad es la verdad y yo la tengo y la detengo y no soy flexible. Entonces, Ujú. cuando estamos experimentando ese nivel de sueño o en ese nivel de conciencia, hablo en símbolos, simplemente las experiencias van a ser igual de duras a lo aferrado que yo esté a la creencia, ¿sí? Si yo digo que esto es así y es así, simplemente me cierro a la posibilidad de ver la otra opción que tiene la dualidad. Cuando ya me he dado todos los golpazos que me he tenido que dar en esa dualidad, paso al siguiente nivel de la escalera que se llama semidualismo, ¿sí? Entonces, aclaro, ese estado de dualismo, el primero, no tiene tiempo ni tiene, como dicen algunas teorías, que son tantas vidas y tantos miles de años y tantas no sé qué, Ujú. porque en realidad cuando tú empiezas a ascender en la escalera, empiezas a comprender que el tiempo y el espacio es una ilusión, ¿sí? Entonces, te hago un ejemplo. Cuando uno está en el dualismo extremo, uno ve el tiempo lineal, es decir, estamos en el 2020, fue 2019, 2018, 2021, ¿cierto? Ujú. Pero cuando uno empieza a entrar en otros niveles de conciencia más conscientes, valga la redundancia, o más despiertos, empiezas a comprender que el tiempo es una ilusión y que tú puedes haber nacido en el 1984, pero en realidad la existencia anterior estaba en el 2050. ¿Sí? No necesariamente estabas en el 1800 o no necesariamente estabas en el 3500, o sea, puedes pasar de acá para acá de cualquier manera porque en realidad mientras uno esté aferrado a la dualidad, tú puedes experimentar cualquier tipo de locura, porque en realidad la dualidad es locura total, simplemente es como proyectar todo el tiempo afuera los miedos y las culpas que tengo, los juicios que tengo, y al final simplemente es uno solo, y es que no me he perdonado a mí mismo porque no he aceptado esa grandeza que tengo. Entonces, en el siguiente nivel o en la siguiente escalerita, que es el semidualismo, es cuando uno ya empieza como a aceptar otras ideas, empieza ya uno a soltarse de tanto rigidez y tanto fanatismo de que yo soy cierta religión o cierto modismo o cierta doctrina o cierto dogma, ¿sí? Y entonces me abro simplemente a ver otras opciones y al final me logro dar cuenta que el que profesa el budismo, el sufismo, el cristianismo, el ateísmo, el adventismo, lo que sea, tiene al final el mismo camino, ¿sí? El mismo fin, ok. Quiere lo mismo, va hacia el mismo objetivo, que es encontrar paz y equilibrio, Ok. encontrar esa estabilidad. Entonces, cuando tú logras entrar a un estado de sueño menos profundo o más consciente, logras gozar de participar, de verlos a todos como hacer parte de ti. Es lo que hemos logrado, por lo menos nosotros, de que cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus creencias, porque al final son creencias, pero no las respetamos porque dentro de esas creencias que cada uno se proyecta, que al final es porque yo las tengo en mí todavía, ¿sí? Por eso las sigo viendo y tengo una amistad contigo hasta el punto donde a ti ya no te interese realmente discutir o a mí ya no me interesa discutir Ajá. y si los dos estamos en el mismo punto ascendemos a ese nivel de conciencia y si alguno de los dos se pone necio en que se quiere quedar ahí, el otro sigue, así de sencillo, ¿sí? Amigo, yo creo que la forma más práctica de expresar esto de la unidad, como ya para ir ahondando al tema real, es que el tiempo es una cosa impresionante. El tiempo no existe, pero está corriendo. El tiempo no existe, pero se mueve. En esta ilusión, claro, en esta ilusión sí existe el tiempo, envejecemos, es decir, los años pasan, la vejez llega, el mundo está girando, es decir, miremos esta realidad que estamos experimentando ahora como humanos, Uh -huh, tal cual como un sueño, uh -huh. ¿ok? Entonces, dijéramos, el soñador, por ponerle un nombre, no es una persona. El No, soñador es una energía, ¿ok? Es una vibración, para ponerle nombres, porque es que no hay exacto, forma de que mentalmente se acepte, porque mentalmente debe haber un gancho para amarrarse. La mente es limitada, lamentablemente, y nuestro cerebro igual, entonces no podemos expresar cosas externas por lógica. Eh, pero si comparamos esto a un sueño,
Entonces, en este caso, el soñador, que es una misma energía, dijéramos, está soñando todo esto, Ujú, ¿ok? ujú. Tal cual como cuando tú te acuestas a dormir y empiezas a soñar, y de pronto en el sueño estoy yo, y hablas conmigo, y de pronto discutimos, y te despiertas y te acuerdas, caramba, mira, yo me soñé con Alex, estaba en una finca, estábamos con mi familia, y discutimos, ya, y me desperté enojado. Ujú. Ay, pero fue un sueño, se acabó. A ver, fue un sueño. Ok. En ese sueño, sin embargo, tú recuerdas claramente que estábamos en una finca, que estaba tu familia, que estaba yo. En realidad, mmm, toda esta realidad, dijéramos, que existe es tal cual como se concibe en un sueño. A ver, amigo, Entonces, yo te hago un ejemplo ajá, como lo he logrado entender, ¿sí? sí, Nosotros hemos hablado de cuánta locura se nos ha ocurrido cierto. y obviamente todo eso nos ha permitido como encontrarnos al final, ¿cierto? A veces esos Ujú. breaks que nos damos de tanto tiempo de no hablarnos es porque necesitamos digerir Sí, las sí, es cierto. conversaciones. Entonces, mira, visualízalo de esta manera. Hablemoslo en forma, hablemoslo en símbolos, ¿cierto? Para que lo podamos entender. Es como si el yo verdadero, el yo original, ¿sí? Ujú. Digamos que es una persona, es un ser Ok, que está en su reino, en su creación plena, perfecta, donde todo es perfecto, donde todo es eterno para siempre. Y simplemente dentro de esa divinidad y esa perfección, se le ocurrió crear un hijo. A ese ser se le ocurrió crear un hijo y semejante a él, ¿sí? Semejante no a su imagen, sino a su poder, a su divinidad. Creó como un yo hijo, ¿sí? Al cual le creo un dio, sueño. no, no, o sea, como que el amor crea, el amor simplemente, el amor es expansivo, el amor quiere Una compartirse, extensión. el amor se quiere Ok, compartir, el amor se quiere compartir como el aire, siempre se quiere expandir, se quiere expandir, se quiere expandir, quiere dar y quiere dar. Entonces, en ese ok. amor, el Padre creó a su Hijo tal y como es, el Padre, ¿sí? Con los mismos divinidad y el mismo poder y la misma grandeza. Y entonces al hijo se le ocurrió crear su propia película, crear su propio reino, ¿sí? Pero ese reino que ha creado su hijo lo quiso crear como diciendo, a ver, voy a crear mi propio reino sin ti. Pero en ese mismo instante se le pasó esa loca idea por su mente, en ese mismo instante se dio cuenta que era imposible, porque si no estaba conectado a la fuente, ese reino al cual iba a crear iba a estar inestable, no iba a estar completo, ¿sí? Entonces, en otras Ok. palabras, es nosotros realmente, el yo realmente que no tiene nada que ver con este cuerpo, está, digamos, conectado a una máquina virtual, ¿cierto? Con audio, con video, con sensaciones y todos, sensores en toda su expresión, y simplemente se metió en un sueño. Y todo Estilo lo, Avatar. estilo avatar, y todo lo que está percibiendo es como si esto fuera real porque se lo creyó, se empezó a volver alguna realidad para él o para la esencia, pero en el momento en que él se acuerde que es una realidad virtual que él se creó, simplemente se desconecta y pum, 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 volvió a la realidad original, donde simplemente fue un loco sueño que experimentó, ¿sí? Ahora, Entonces, sigue experimentando el sueño, solamente que ya tiene conciencia de él. ok, Porque es lógico. Sí. mira, yo simplemente comprendí o estoy comprendiendo o tratando de aceptar más bien de que en realidad simplemente lo que tenga que saber lo voy a saber en el debido instante que lo voy a poder comprender, porque de lo contrario, intentar saberlo antes es simplemente una forma de distracción más que el ego me presenta o el sueño me presenta para mantenerme aferrado a esta loca idea de que esto es real y sigo insistiendo en que esto es real y tiene alguna clave y la voy a encontrar y esa clave está si me voy para allá, si me caso con esta o si me caso con este o si me compro esto o si me hago tal cosa o si me estudio tal cosa o si me hago tal cirugía, etcétera, etcétera, porque siempre estamos buscando esa clave afuera, estamos buscando esa, ¿dónde está el acertijo está, ¿sí? Y eso simplemente es una forma más de distraerse y seguir en el sueño y está perfecto.
Por eso te digo, tú puedes cambiar de escenario como puedas, porque en realidad tú eres totalmente todo. Pero lo importante es que si a ti ya el sueño no te está gustando y lo que estás experimentando no te proyecta paz, no te proyecta felicidad, no te proyecta alegría, no te proyecta estabilidad por lo menos, ¿sí? No te da una sensación de paz, entonces ahí es cuando uno tiene que decir, ok, necesito una ayuda. Y esa ayuda no la vas a encontrar externa, es cuando te diriges a tu interior, te diriges a ti, a tu centro, y te conectas con ese yo real. Este avatar se conecta con el yo real y dice Ujú. simplemente necesito ser guiado porque no sé cómo hacerlo. Entonces es como si tú mismo te estás diciendo a ti mismo original, hey, despierta, despierta, esto es un sueño. Entonces, a medida que empezamos a tomar conciencia de que es un sueño y nos empezamos a despertar, simplemente el sueño empieza a proyectarse más bonito, más bonito, más bonito, más bonito, hasta que recordamos que somos puro amor y que todo lo Ok. que, y que, todo lo que aparentemente es doloroso, simplemente era un sueño. Entonces pierde el poder o pierde la fuerza, la culpa, el miedo, la ansiedad, la frustración y todas las necesidades que aparentemente tenemos, ¿sí? Ese es el beneficio de encontrarse. Y el sentido de separación, además, ¿no? El estoy separado, estoy solo. Creo que es una de las cosas que más nos cuesta como humanos aceptar, ¿no? Desde que salimos del vientre de la mamá y somos separados, entonces estamos separados, o sea, nos sacaron. Entonces sí se crea como una culpa inconsciente que finalmente cargamos el resto de la vida hasta que llega ese momento en que uno empieza, ok, ¿por dónde es esto? Y Mira, entonces ahondar en estas cosas. Mira, amigo, dentro de ese mismo despertar que hablaba anteriormente, del despertar del sueño, tú empiezas a comprender o uno empieza a comprender que realmente todo lo que se ha experimentado ha sido parte del despertar, así sea doloroso, así haya sido como haya sido, ha sido totalmente parte del despertar, ¿sí? Ajá. Entonces, como te decía, esto no se puede obligar, ni se puede presionar, ni se puede poner a la fuerza que madure el proceso, simplemente es de aceptarlo y si uno tiene en estos instantes la loca idea todavía de seguir intentando ser feliz de la forma en que uno quiera, perfecto, hasta que uno llegue a ese punto de rendición y uno comprenda que simplemente, pues, por más que yo crea que por ahí voy a ser feliz, me va a llevar todo nuevamente a mí, ¿sí? Lo mismo que me decías ahorita de Gautama, Siddhartha el Buda, de Sí. que él no lo sabía en el instante y el mismo viaje le ayudó a comprender que esa era la medicina, el viaje era la medicina, el mismo viaje es el despertar. Ok. Y hago una acotación adicional a Siddhartha Gautama que lo mencionas, y su gran enseñanza, o la que me ha servido a mí bastante, es la misma que enseñó Jesús y que han enseñado todos los maestros que han logrado despertar, porque al final somos nosotros mismos diciéndonos, aquí te dejo una señal, aquí te dejo un caminito, porque Ujú. todo está funcionando ya en el mismo instante, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros tenemos la idea de que Jesús vino hace 2020 años, o 2030, o 2040 años, y Gautama hace 5000 o hace 4000, qué sé yo. Pero en realidad en el presente está pasando todo, ¿sí? Ujú. Entonces, la cuestión es que estos maestros nos han enseñado algo que es el equilibrio, ¿sí? Él hacía la analogía con la cítara, con un instrumento que tiene cuerdas Ajá. él hacía la analogía que si se templaba mucho la cuerda se reventaba y si no se Ujú. templaba lo suficiente pues sonaba desequilibrada. Entonces Ujú. el equilibrio está, la experiencia real está en el equilibrio, ¿no? En Ok. aprender a manejar como esa dualidad y sobre todo ese especialismo que a todo le queremos poner. Esto es lindo, esto es feo, esto es bueno, esto es malo, esto me sirve, esto no me sirve. Y a medida que nosotros seguimos poniéndole la etiqueta a las cosas, pues esas mismas se van a invertir en nosotros, porque Ok. la gran enseñanza al final es aceptarlo todo, integrarlo todo, como verlo como simplemente un loco sueño que se me ocurrió, pero pues me lo estoy perdonando con la guía divina que es la única que me va a orientar en este proceso de despertar.
Y lo disfrutas más además, ¿no? Porque es lógico, ya uno empieza a vivir desde otro punto de vista. Así es, amigo. Amigo, amigo, ¿cómo concibes tú la idea del futuro? Hace un momento estabas hablando bueno, lógicamente porque tenías el tema de las reencarnaciones, pero yo en este momento no creo que se pueda, eh, dijéramos, tener una idea de un futuro, de leer un futuro, de que se puede saber qué viene, porque Mm, realmente todo es presente, es decir, el futuro cambia de acuerdo al presente. Si tú en este momento, como en algún momento lo compartimos, eh, para los que se acaban de conectar, quizás no recuerden, algunos de pronto sí, hace algunos años Jonathan hacía programa conmigo en una emisora acá en Cúcuta, y Jonathan tenía un tarot que llevábamos para darle eh, lo interesante, el toque interesante al programa, ¿no? Con relación a los oyentes. Me imagino que ya ese tarot lo tienes por allá abandonado. Pero el punto es que el tarot sí daba unas luces y después la gente de hecho los escribía, ve, lo que me dijiste me salió, ve, lo que no era adivinar porque tú no estabas adivinando el futuro, estabas dándole a la gente unas pautas de lo que estaba pasando ahora, en el momento presente, ¿sí? Pero en una suposición, si tú le dijeras a alguien, no, mira, el otro año vas a viajar, me aparece aquí, yo veo claramente que vas a viajar el otro año. Eh, ok, pero eso es cierto, si no, si la persona sigue actuando de acuerdo a un momento, a unas circunstancias, bajo unas normas, dijéramos, bajo un mismo sueño, bajo el guión del sueño que lleva en ese momento. ujú. Si el guión se altera, el viaje no se da, porque el guión se alteró, ya es otro futuro, cambió, creo yo, no sé si esté o no en lo correcto en mi percepción. Mira, amigo, la verdad es que esta información es como muy profunda, ¿sí? Y les quiero aclarar a las personas que nos están acompañando desde el principio, porque he notado que muchas personas se han conectado y uy, como que de Sí, pronto les parece algo muy profundo o tal vez aburrido, porque simplemente esta información a mí me ha costado muchos años tratar de entenderla o por lo menos aceptarla, ¿sí? Entonces, quiero aclararles, valga la acotación, de que esta información simplemente es el constructo de una sincera y profunda búsqueda personal que, que tal vez emprendí en otros instantes de mi existencia y que en este ujú, momento lo estoy disfrutando bastante porque me está funcionando, ¿sí? ujú, Pero les quiero decir a todos los que nos están escuchando en este momento y viendo que simplemente para uno poder comprender la paz, la existencia, la felicidad de cualquier manera, no importa. El consejo más así como preciado que yo les puedo compartir en este instante es primero aprenderse a escuchar, ¿sí? Pero aprenderse a escuchar significa aprender a diferenciar cuál es la voz que me habla, porque ok, tenemos, digámoslo así, tres voces básicas que nos hablan, tres voces básicas que nos hablan. Una es el yo, el que está experimentando este proceso, el Jonathan, por la ejemplo. apariencia, ajá, ok. ¿Sí? Es el Jonathan que está experimentando esta forma y ta, ta, ta. El otro es el ego, que es el que me invita a comparar, a dudar, a juzgar, a creerme víctima o a creerme el salvador o a creerme el bueno o el malo de la película. Y el Ujú, otro es el estado absoluto del yo soy, que es la voz del origen, la voz de la fuente, la voz del Espíritu Santo, la voz de la divinidad, como la queramos llamar, al final no tiene rollo eso. sí. Entonces, cuando les digo aprenderse a escuchar, es aprender a escuchar a cuál de esas voces estoy escuchando, ¿sí? Porque la idea de todo esto se trata de poder como convencer a Jonathan, que es el personaje, de que logre diferenciar estas dos voces y elija cuál quiere escuchar. Si elige escuchar el ego, pues ahí va a seguir dando vueltas en su proceso lo que necesite. Pero si elige Ujú, escuchar ese yo soy, entonces ya una vez que lo elige escuchar, tiene que mantenerse en aprender a entender
cuál es la naturaleza de ese yo soy real, ¿no? Y ese yo soy real, la voz de ese yo soy real siempre es desde el amor, desde la comprensión, desde el no tomarse las cosas personales, desde el salir adelante de las situaciones sin creerse mejor, sin juzgar. Entonces, esa es la diferencia básica que yo les quiero compartir, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos empezando a aceptar ese yo soy, simplemente, pues es muy sencillo, todos ganamos, porque en realidad siempre tratamos de encontrar la armonía en todo, ¿sí? Amigo, una pregunta. Sí. Es que Alejandro Jodorowsky, que tú sabes que yo sigo hace muchos años a Jodorowsky, de hecho a veces nos escribimos por el Twitter en privado, porque saluda o lo saluda y me contesta, y bueno, Jodorowsky tiene una visión eh, muy humana de las cosas, aunque él lógicamente comprende todo este tema de la unicidad, pues es cierto que para el común es novedoso y choca, ¿no? Eh, pero él habla, por ejemplo, cuando tú hablabas ahorita del Jonathan, del ego y de un yo superior, dijéramos una conciencia o el ser o el Ujú. Espíritu Santo, como se le quiera llamar, entonces él dice que puede ser sabio eh, al no lograr uno ese estado porque simplemente no lo ha experimentado y no ha tenido el conocimiento o las herramientas para profundizar. Entonces él dice, ok, bien, no hay problema, pero si quieres lograr percibir ese estado, Ujú. entonces actúalo, ok, actúalo. Y poco a poco con la actuación vas a llegar a él. Entonces, ¿qué recomienda él, por ejemplo? Él dice, mírate como si tú fueras dentro tuyo Ujú. un padre, ¿no? Un padre. Ujú. Entonces eres muy dentro tuyo, eres el padre, y aquí tienes a un hijo que se llama Alexander Ramírez. Entonces, ok, este es mi hijo. Entonces, pero este hijo hace pataleta y este hijo a veces está feliz y a veces no tanto, y a veces recrimina y reprime y juzga y bueno, lo que sea, está pasando en el proceso de la dualidad. Ujú. Entonces él dice, ok, interioriza y siéntete tú como ese padre y sé amigo de ese hijo. Es decir, ser amigo del ego. Ujú. Decirle, ok, eres mi creación, no hay ningún problema, todo está bien, no es tu culpa lo que ha pasado, no te sientas culpable, todo es perfecto, yo te perdono, yo te acepto, yo te amo, eres mi hijo. Y entonces hablarse a sí mismo y lograr, dijéramos, esa comunión entre la mente desordenada para decir, ok, listo, es cierto. Entonces ya como mente uno también puede profundizar y hacer el ejercicio a la inversa. Entonces sentirse el personaje, sentirse el Alexander Ramírez y, y profundizar hacia ese padre o hacia esa conciencia o hacia ese ser interior y hablarle. Ok, Ujú. padre, te acepto, ok, sí, te veo, te acepto como mi padre, soy tu creación y todo es perfecto y confío en ti. Ujú. Lo que tú decidas está bien. Entonces él dice que con ese tipo de ejercicio, dijéramos pedagógico, se puede lograr profundizar a un estado. No sé si tú lo percibas igual. Pues amigo, desde mi experiencia lo he hecho, pero Ujú, antes de poder encontrar ese padre en mí, ¿sí? ujú. Para mí fue muy importante primero encontrar mi papá físico aquí, Ok, ¿sí? ok. Sí, Entonces, sí. Jodorowsky obviamente es un maestro que lo amo también, lo he seguido en mi proceso. Actualmente él sigue siendo un maestro para mí, pero prácticamente en este momento decidí otorgarle el título oficial como único Ujú. maestro a ese yo soy, ¿sí? O a ese Ok. Espíritu Santo, o a esa fuente, a esa divinidad, ¿ya? Simplemente lo que yo puedo ver en los demás es una proyección de lo que para mí es como una guía, ¿ok? Entonces, Ok. en mi búsqueda como constelador familiar o terapeuta, me acuerdo que hace aproximadamente, no sé, 5 o 7 años atrás, estaba muy profundamente metido en ese proceso de constelador familiar, así como de lleno, Ajá. como soy constelador Cierto. familiar. Ya no era Jonathan, sino era constelador familiar. O sea, prácticamente el título del yo se vuelve terapeuta o se vuelve ingeniero o se vuelve arquitecto. Eso nos pasa a Claro. muchos. Muchísimo. Ya es el médico o es el abogado o es el arquitecto o es el zapatero o es, ¿sí? Y es otra forma de seguir jugando el juego. Ok. Entonces, en ese proceso de terapeuta como constelador familiar, que lo tenía que experimentar obviamente y lo respeto y lo amo y le agradezco mucho porque eso fue parte de mi escalera, obviamente comprendí que para poder encontrar a ese papá divino, a ese papá yo soy,
¿sí? A ese papá interior que todos llevamos, que es Dios, en otras palabras. Primero tenía que aprender a estar en paz con mi papá físico, el que me otorgó la existencia en esta forma. Porque Ok. ¿cómo voy a respetar un yo soy, un papá interno, si tengo bronca con el papá físico? Si lo Pero veo, tienes un gran papá. claro, claro, y tú No, tienes el mejor que te corresponde y eh, cada uno tiene el que es le cierto. corresponde y es el mejor porque así tenía que ser, ¿sí? Sino que hablas como si hubieras tenido mucho proceso que trabajar con él y no, pues no creo que haya sido tanto, ¿no? ¿O sí? No. Pues amigo, en realidad simplemente el proceso a cada persona le corresponde como logra percibir la situación, ¿sí me hago entender? O ¿Cómo sea, lo hiciste tú? Para que la gente que está viendo diga, bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Cuál es el procedimiento? Si tengo a mi papá vivo, si no, ¿cómo puedo hacer ese perdón o ese acercamiento al padre? más que perdón, es como llegar a comprender que ese papá que te dio la Ajá. vida no tiene ningún tipo de culpa, al contrario, solamente merece gratitud porque gracias a que ese personaje, ¿sí? Decidió juntarse con esa personaje que es la mamá, estás experimentando esta forma, ¿sí? Y así tenía que ser. Entonces, Ok. sí, mi papá es un ser maravilloso, lo amo y siempre lo he amado y siempre he encontrado en él esa protección y esa guía, ¿sí? Ajá. Pero si lo hago de esa manera, entonces me pondría en un podio, no en un pedestal de que yo tengo un papá mejor que el tuyo y que el tuyo y que el tuyo, ¿sí? Y en Ujú. realidad no es así, porque cada papá está totalmente diseñado por uno mismo, ¿sí? Ok. Entonces, al final, cuando tú logras comprender que ese personaje papá y esa personaje mamá, que al final es lo mismo, ¿sí? Porque si tú no estás bien con papá, no estás bien con mamá. Es algo muy Ujú. básico. Si estás bien con mamá, pero no con papá, o estás bien con papá, pero no con mamá, no estás bien con ninguno de los dos, porque estás reemplazando a alguno de los dos, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, sí, puede ser que yo estoy perfectamente con mi mamá, pero con mi papá no, entonces simplemente estoy parado en la posición de papá. Excluí a mi papá y me metí en la mitad. O estoy bien con papá, pero mi mamá no, porque se fue, o porque se murió, o porque trabaja mucho, o por lo que sea, o papá, o viceversa, como sea. Entonces simplemente estoy simplemente ocupando un lugar que no me corresponde y por eso no he podido ser el hijo, y mucho menos voy a ser el hijo del yo soy, porque no aprendo todavía qué es ser el hijo. Nos ¿Sí? quedan 5 minutos, amigo. Ok. Entonces, Entonces, ¿cómo llegar a ese la proceso de... recomendación. La Ajá. recomendación, pues yo llegué a eso primero, pues a punta de golpes de la vida, porque obviamente Ajá. me busqué a mí mismo a través de la ayahuasca, del yagé. Para los que no conocen, es una planta Ujú. sagrada o es una planta medicinal de la Amazonía. Y Ujú. esa planta te lleva simplemente a ver la situación tal cual es. Ahí no existe que uno tenga vara con el chamán o con el taita, o que uno sea buena gente o que uno haga obras. Si uno en realidad se va a enfrentar a uno directamente, y si uno no se ama, lo va a ver directamente, ¿sí? Si uno se Ok. juzga, se va a encontrar con eso que uno juzga, en fin. Entonces, básicamente, lo que a mí me sirvió y les comparto a todos los que nos están viendo es, primero, comprender que si todavía yo tengo algún tipo de sentimiento negativo con mis padres, lo tengo conmigo mismo, así directo, así de directo. Y mucha gente se podrá preguntar, bueno, ¿y si yo soy adoptado? O bueno, si mi situación es esta porque mi papá se fue o porque qué o lo que sea, no importa. Para poder llegar a ese estado de paz o de armonía con los padres es muy importante quererlo ver, primero, quererlo ver. O sea, dirigirse directamente hacia esa sensación que siento por mis padres y decir, quiero ver cómo me veo con mis padres, qué juzgo de mis padres, qué es lo que no recibo aún de ellos, ¿sí? Y en esa misma búsqueda, si uno la está haciendo muy consciente y la está haciendo honesto, se te va a presentar las herramientas, las personas, todo lo que necesites para poder hacer el proceso. No, uno no tiene que condicionar el futuro, o uno no tiene por qué condicionar cómo va a ser mi proceso así o asado. Simplemente uno debe confiar y entregarse en que me dejo guiar por la divinidad, me dejo sostener, simplemente me vuelvo receptivo y me dejo guiar y me dejo orientar y aprender sobre todo como a escuchar, porque a veces las respuestas también vienen de afuera, vienen de esas críticas, vienen
de esos mensajes lindos que también otras personas te dicen. Y ahí también están las señales porque, como decía, de un principio somos uno. No hay nada Ujú. desconectado, absolutamente todo está conectado, todo. Tus exparejas, tus situaciones, tus amigos, tus examigos, todo lo que tú hayas experimentado ha ido perfectamente relacionado con el proceso de tu despertar. Amigo, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, recomendarles a las personas, y es de verdad importante, hay cosas que uno no puede manejar porque no sabe cómo hacerlo, y es muy bueno buscar ayuda, o sea, hay que buscar a un profesional siempre que se pueda para solucionar algo que uno no puede hacer solo. Entonces es muy bueno también acudir a un terapeuta, acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un experto, es decir, pero es siempre muy bueno buscar ayuda cuando uno no puede encontrar por sí solo la solución a las cosas. Ujú. Eh, Amigo, una última cosita, un libro que recomiendes. De pronto alguien está viendo y dice, ve, un libro, Jonathan, recomiéndame un libro. Entonces, no sé qué libro que te digas para empezar, algo suave para empezar. Mira, amigo, simplemente, pues yo les recomiendo que se dejen guiar, así de sencillo. O sea, que si de repente uno dice, uno tiene el poder, así de sencillo, uno tiene el poder y uno dice, hoy quiero ver la verdad, hoy estoy decidido a ver la verdad, hoy elijo ver la verdad por encima de cualquier ilusión o de cualquier juicio, elijo ver la verdad, se te va a presentar en ese instante el libro, la persona, la película, la conversación, y ahí te vas dejando guiar. Y cada instante repetir, me dejo guiar, elijo ver la verdad, elijo ser guiado, elijo ver la verdad por encima de cualquier cosa, elijo quitarme la venda. Y cuando tú eliges eso, estás diciéndole a la vida, al universo, a la fuente, como sea, necesito ayuda. Entonces te dice, aquí está el libro, aquí está el amigo, aquí está la persona. El amigo llega y te dice, oye, va a haber un taller, oye, va a haber tal cosa, oye, mira que se abrió una situación allí, hay una oportunidad. Y es simplemente un proceso voluntario de disciplina y de mucha voluntad, mi hermano. Esa es la recomendación porque si hablamos de un libro te puede, te puede ayudar o te puede confundir, ¿sí? Por eso te digo, la mejor orientación te va a llegar al instante, te va a llegar en el preciso momento. Y a los que ya se quieran meter en algo más profundo, les recomiendo un curso de milagros. Listo, Un bien, un curso de curso de milagros, milagros. sí. Ese Ok. es un libro muy pedagógico que te va a ayudar en un proceso como si tuvieras un terapeuta 24/7 contigo. Ok. Amigo, muchas gracias por este tiempo. Allá es la madrugada, Jonathan se está desvelando por nosotros acá en Colombia. Lo hago con Eh, mucho gusto, lo hago con muchísimo gusto. este en vivo lo vamos a grabar y lo vamos a compartir en las redes de Jonathan y en mi Instagram, lógicamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta y después lo compartan y lo vean y demás. Pero muchas gracias a todos los que están ahí. Bueno, de verdad, qué bonito leerlos y gracias por tantas palabras bonitas. Muchas gracias, amigo, por la invitación y aquí nos están invitando que podamos compartir nuevamente otros en vivo. Saludos a todos y con mucho gusto vamos a seguir programando. Yo les digo, Amigo, pregunta Daniel que dónde te pueden conocer más tus redes. Bueno, en Instagram ya sales como Arenales Ariza, pero en Instagram pues son fotos, pero ¿dónde está tu contenido? Dijéramos las cosas. como te digo, como estoy en un año de break, tengo la página colgada en este Ah, momento, pero mi nombre en Facebook es Jonathan Camilo Arenales Ariza y también sale como Believe Peace o La Sanación a todo nivel. Por ahí me puedes conseguir o por aquí yo voy publicando por ahí cositas que están enlazadas y se van uniendo unas con otras. ok. Muchas gracias, Amigo, Dani. muchas gracias. Gracias, amigo, por ese tiempo. Gracias, amigo. Igualmente un abrazo, que tengan feliz un resto de noche en Colombia, en Estados Unidos, en México, donde nos he visto que nos se han conectado. A todos un fuertísimo abrazo. Te amo, amigo. Gracias por existir, gracias por hacer parte de mi proceso, de mi película. Saludos a todos, por favor, y besos y abrazos para todos por allá. Por favor, cuídense, cuiden mucho lo que piensan y verá que van a tener una existencia fenomenal, un sueño feliz y lo más importante, paz.